Buenas tardes a todos y todas. Estamos en la segunda charla del curso de gestión de la I más D más I. Esta charla se da en el contexto de ese curso, pero es abierta para todo público, si bien es obligatoria para los becarios. Y hoy día estamos con el profesor Álvaro Osa. Él es director de transferencia y desarrollo de la Pontificia Universidad Católica, lidera los esfuerzos de investigación y desarrollo, propiedad intelectual y comercialización de los resultados de investigación de esta casa de estudios, es miembro fundador de la red de gestores tecnológicos de universidades chilenas y además es autor del libro Del laboratorio al mercado. Entonces, Álvaro hoy día va a darnos una charla que se titula Del laboratorio al mercado y me pidió que si ustedes tienen preguntas, levanten la mano nomás, yo les voy a dar el pase, pero sí que mantengan sus micrófonos apagados cuando no estén haciendo una pregunta para que no se interrumpa la presentación. Con eso los dejo con Álvaro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Tania, por la presentación. Hoy día precisamente vamos a conversar de este tema que al menos a mí me apasiona. Yo sospecho que porque están acá y además han sido beneficiados con esta beca, me imagino que ustedes también. Entonces, les quiero pedir un par de cosas. Ya lo decía Tania. Por favor, interrúmpanme en el momento que quieran para que esta cosa sea una conversación, un diálogo, así que abran el micrófono, levanten la mano, lo escriben en el chat. Siéntanse en plena libertad. Aprovechen estas instancias para que conversemos, para que les cuente, ¿no es cierto?, un poco producto de esta experiencia. Lo segundo que les quiero pedir es que en la medida de lo posible enciendan sus cámaras, me permite ahí poder verlos, verlas, así que les agradecería profundamente si pueden encender sus cámaras también para que nos veamos. Eh, y lo tercero es la presentación. Yo les voy a contar, pero les voy a contar por sobre todo las cosas que funcionan, las cosas buenas, lo bien que nos ha ido. Entonces aprovechen de preguntarme las cosas que no funcionan, en qué no hemos caído, porque ahí es cuando más se aprende, porque es mucho mejor aprender de los errores de otros. Entonces yo les voy a contar solo cosas buenas, así que las invito a que me vayan preguntando, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Yo llevo muchos años en este tema, un par de décadas y un poquito más. Y lo que les quiero contar hoy día no es desde el punto de vista pedagógico, así que perdón si me pierdo ahí en dinámicas pedagógicas, sino fundamentalmente desde la experiencia de lo que ha significado la gestión tecnológica, la transferencia tecnológica, en cómo llevar resultados del laboratorio al mercado. Esa es la idea de la conversación de hoy. Entonces, para partir, lo que les quiero pedir es que puedan, estoy compartiendo pantalla, puedan responder esta primera pregunta en Menti. Métanse a menti.com, métanse en sus celulares o ahí mismo en el computador, métanse a menti.com y respondan esa y metan el código que aparece ahí, el 5748508, está proyectado en la pantalla, y respondan por favor dónde se desempeñan principalmente, ¿no es cierto? Algunos tienen más de un rol, más de una actividad, pero principalmente si tuvieran que definirse en una sola rol en donde se ven, en la parte academia, universidad, CFT, en fin, como emprendedor, emprendedor en la empresa, en fin, o tienen algún rol en el Estado o en alguna ONG o algún otro, o son estudiantes, en fin, quisiera saber más o menos dónde dedican la mayor cantidad de su tiempo vinculado a estos temas de la gestión tecnológica. Así que les doy unos minutitos ahí para que se puedan meter y puedan contestar. Métanse, quienes no se han metido a menti.com, si me ayudan ahí el equipo a poner el link www.menti.com en el chat y pongan el código que aparece ahí, 57428508, por favor. Muy bien, y hoy día somos cerca de 50 en el salón. Muy bien, 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 súper. Después los que ponen otros me cuentan si quieren. ¿Qué es ese otro? Estoy curioso. Bien, ahí vayan respondiendo, por favor, para tener, yo diría, al menos la mitad del salón. Los que pusieron otros, si quieren voluntariamente contarme qué significa, prendan el micrófono y me cuentan. A todos nos cuentan.
Hola, yo marqué otros. Soy Verónica Guajardo de Rengo, Hola, investigadora Verónica. de un centro regional Ah, de muy bien, Chillán. muy bien. Sí, sí, Claro, es muy buen punto, porque pudo haber puesto academia, centro de investigación. Buen punto, sí, pero efectivamente. es eso. Sí, ¿De muchas cuál gracias. es, Verónica? De CEAF, el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, acá en Muy Rengo. bien. Ya, vamos a hablar de frutas hoy día también. Luis, ¿querías Excelente. contar algo? ¿Se escucha, no? Sí, sí. Sí, hola. No, ahora soy cerca, al lado de Curicó. A ver. Trabajo como en la empresa agroindustrial y tenemos un emprendimiento y una fundación. Y he tratado Bueno, es que mucho, tú estás en todo el espectro. y he ¿Dónde tratado mucho dijiste? de visitar el FALAB, don Álvaro. Usted tiene que Ah, pero Luis, hemos recordármelo. hablado por mail entonces. Sí, sí, lo hemos Ah, conversado. pero muy bien, ya, está Eso bien. me motivó a ingresar a la charla. Ah, muy bien, ya, muy bien. Pero ahí te puse en contacto con ellos, ¿hablaron o no? Sí, no está como lento, pero Ah, ya, bueno, lo vamos a sí, acelerar. ¿Dónde dijiste Curicó? sí, al lado de Curicó. Al lado de Curicó. Yo me casé en Curicó, Oh, fíjate, después te cuento esa mire. historia. Bárbara, ¿querías comentar algo? Y Bárbara tiene la mano levantada. ¿Aló? Ahí sí se escucha, Sí, sí. No, perfectamente. en mi caso también sí marqué otros porque, bueno, al igual como Verónica, somos ahí primos, hermanos. Yo Sí, trabajo sí. también aquí en Talca, en un centro también de investigación, el Centro de ¿Ya? Estudio en Alimentos Procesados, SEAP. SEAP, Sí, muy bien. exactamente. Con Joana está, ¿no? Exactamente, con Giovanna, sí. Yo soy exalumno Muy también. bien, muy bien. ¿Perdón? Sí, ya, muy bien. Oye, No, ya, pues fantástico. lo que comentaba que soy exalumno de la universidad. Ah, ya, muy bien, muy bien. Mauricio, ¿querías comentar algo? Hola, mucho gusto, saludos desde Ecuador. Yo trabajo en Hola, un parque científico tecnológico bien. ¿Dónde está localizado, Mauricio? en Ecuador, en Loja, al sur, En frontera Loja. con el Perú. No he estado en Loja, he estado en Ecuador 2 veces este año, no en Loja. Saludos a Eh, Antigua en Quito. sí, y de hecho estuve por vacaciones y estuve en Galápagos hace 3 semanas. Déjame Qué bueno, decirte que de los mejores viajes que he tenido en mi vida, después te cuento, o les cuento qué los buena demás. noticia, Pero qué realmente bueno. brillante. Ahí les cuento Galápagos, altamente recomendado. Pero volvamos, oye, ya, gracias por responder ahí. Tenemos un grupo relevante en la academia, centros de investigación, algunos importantes grupos también de emprendedores eh, que trabajan en la empresa, algunos del Estado, un estudiante por ahí. Quiero que respondan la siguiente pregunta, esta otra pregunta. Cuando hablamos de transferencia tecnológica o gestión tecnológica, como lo que vamos a decir, ¿cómo se considera? Hagamos, esto es un test de autoevaluación. ¿Cómo se consideran que están en términos de conocimiento más bien iniciales o están a nivel de expertos ya? ¿Cómo se autoevalúan? Nivel inicial, si esto fuera de 1 a 5, inicial, intermedio bajo, intermedio alto, avanzado o experto. Hay autoevaluación para saber más o menos las conversaciones de hoy. Bien, bien. ¿Ok? Vamos, algún experto por ahí. Bien, súper, bien, bien. Ya, fantástico. Bien, pues, entonces con este grupo vamos a conversar hoy día de un tema, bien, que ya les decía que a mí en lo particular me apasiona, que es cómo podemos llevar estos desarrollos tecnológicos desde los laboratorios, desde las aulas, ¿no es cierto?, finalmente al mercado, a la sociedad, para que resuelva un problema concreto. ¿No es cierto? Vamos a conversar de eso. Yo llevo muchos años en esto, partí trabajando además hace muchos años en una incubadora de empresas. Estoy hablando a principios de los 2000, hace 25 años atrás, cuando además estos temas eran bien difíciles. Imagínense lo que era para mí explicar que trabajaba en una incubadora de empresa, era inentendible. Hoy día es mucho más fácil. Tú dices, mira, trabajo en innovación, qué sé yo. Mi hija le tocó hacer una presentación el jueves pasado explicando en qué trabajaba y traté de decirle, mira, innovación. Finalmente dijo que el papá escribía libros, que no es lo que hago, digamos, pero le fue mucho más fácil explicarlo.
Pero cuando estaba trabajando en esta incubadora de empresas, me llamó alguien, ya que hay gente de la zona de Talca, al teléfono fijo, me acuerdo, porque teníamos en la oficina. Y me dijo que necesitaba incubar unos huevos, entonces los podíamos ayudar. Entonces ahí nos dimos cuenta que no teníamos ni una capacidad comunicativa para poder transmitir efectivamente lo que hacíamos. Hoy día esta cosa es mucho más familiar, ¿no es cierto? Y de hecho tenemos incluso como hoy más bien como proceso formativo en esto, porque es algo que se ha entendido que, ¿no es cierto?, que es relevante, pues, y que es importante para la sociedad, es importante para el país. Y voy a compartir pantalla acá. Em, y precisamente vamos a conversar de eso. Ahí si alguien quiere, después está mi contacto ahí. Ah, no, es que mi mail, pero se los voy a dejar también en el chat. Ahí está el link en Instagram, después si se quieren que estemos en contacto. Entonces, les voy a contar de este transitar, sobre todo en el contexto latinoamericano, qué pasa a nivel latinoamericano, también qué pasa acá en Chile y cómo visualizo, ¿no es cierto?, esto. Vamos a conversar un poquito del presupuesto de ciencia del año 2026. Vamos a hablar también del Premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, que habla precisamente de innovación. En fin, vamos a conversar de eso y por favor ustedes ahí también me preguntan lo que les parezca relevante. Primero, si empezamos a analizar hoy día, el planeta está viviendo grandes crisis y eso ¿no es cierto?, una gran novedad. Estas imágenes las vemos todos los veranos, se repiten estas imágenes. Lo que no sabemos es cuántas hectáreas van a ser y dónde van a partir los focos, pero esto ya es una realidad. Y esto no ocurre solo, ¿no es cierto?, en Chile, sino que ocurre en Australia, ocurre en California, ocurre en distintas partes. El tema de los incendios forestales hoy día es una gran crisis que el planeta vive. Pero también estamos viviendo otro tipo de crisis. Por ejemplo, hay una crisis de natalidad muy profundo, una crisis de natalidad muy profunda. Por supuesto que el tema de la natalidad hoy día son opciones también. La crisis se da es porque tenemos un modelo que está sustentado en una pirámide en donde la base es más joven y que se va agudizando en términos de que la edad aumenta. Pero hoy día eso se está invirtiendo y el modelo no ha cambiado. Es decir, hoy día las masas jóvenes, las que trabajan, son las que subsidian a las masas que jubilan, pero al invertirse la pirámide con el mismo modelo, no sea sustentable, etcétera, y todo lo que implica, ¿no es cierto?, las bajas tasas de natalidad. Otra de las grandes crisis que estamos viviendo no solo como país, sino también como planeta. Sospecho que algunos de ustedes han visto estos mapas en donde habla de en qué países se puede tomar agua de la llave. ¿En qué países de Sudamérica se puede tomar agua de la llave? ¿En qué países creen ustedes? Les doy una pista. Solo uno que se puede tomar agua de la llave. ¿Cuál creen que es? Chile. Efectivamente, Chile. Entonces lo que ocurre para los que vivimos en Chile, o sea, es muy obvio esto de tomar agua de la llave. Yo cuando voy a los restaurantes tomo agua de la llave, cuando en mi casa me lavo los dientes con el agua de la llave, muchos de ustedes, ¿no es cierto?, que vienen acá también. Pero esto no es, salimos de la frontera y no es lo usual. Y les hablo de Sudamérica, porque imagínense las islas del Caribe, y que eso tiene que ver con la condición de isla, ¿no es cierto? Ya les contaba, y le contaba a Mauricio que estuve en Galápagos. En Galápagos la recomendación, Mauricio, es que nos duchemos con la boca cerrada. Imagínense. O sea, una cosa impensada, que nos duchemos con la boca cerrada. Y por supuesto, los dientes hay que lavárselo con agua embotellada. Entonces, el tema de la crisis hídrica no es solo como la que vivimos en Chile, que tenemos zonas que se han denominado, por ejemplo, de sacrificio, que no hay para los cultivos, etcétera, sino que escasez de agua potable es una crisis tremenda que el planeta vive y que nuestros vecinos en Latinoamérica viven no solo en países o continentes como África, que tradicionalmente habían estado en condiciones mucho más desmejoradas. Y, por supuesto, ¿para qué nos vamos a recordar una de las grandes crisis que ha vivido este país y este planeta? ¿No es cierto?, que es el COVID.
Imagínense que la pandemia del COVID-19 terminó hace 36 meses. O sea, no fue hace 10 años, fue recién, hace 3 4 años, que terminó definitivamente, como pandemia, porque por supuesto los virus siguen circulando. Y ahí nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, de lo vulnerables que somos. Y no entremos a recordar eso porque nos vamos a deprimir, pero esto implica que precisamente cuando estamos en problemas tan complejos como estos, por supuesto que se requieren soluciones complejas. Y lo que pasó con el COVID es que fue una muestra en cómo la ciencia nos podía sacar de esta gran pandemia o nos podía acercar en forma más rápida a la solución a esta gran pandemia. Y fue de manos de la ciencia, donde se desarrolló, ¿no es cierto?, en conjunto entre la academia, el sector privado, vacunas, por ejemplo, después podemos hablar del desarrollo de las vacunas, etcétera, pero estos problemas requirieron soluciones complejas, no era simple. Y quiero compartirles una historia, quizás alguno de ustedes me ha escuchado esto, porque me parece que es bien gráfico lo que ocurre. Para quienes no conocen, en la Universidad Católica tenemos 5 campus. Hay 4 que están en Santiago y uno que tenemos en el campus Villarrica, en el sur, en la Araucanía. ¿Ok? La Casa Central está en el centro de Santiago, insisto, para quienes no conocen. Y la Casa Central es un gran edificio, ¿no es cierto? Una manzana completa, una cuadra completa. Y ahí hay distintas facultades. Entonces hay un investigador que siempre relata esta historia y me gusta porque efectivamente refleja lo que es esto. Y nos contaba, esto fue hace muchos años atrás, hace unos 15 años atrás, que había hecho sus primeras publicaciones, le habían publicado, ¿no es cierto?, en un Q1, había tenido una publicación de alto impacto, ¿ok? Estaba feliz, lo habían felicitado, el decano lo había felicitado, sus pares lo habían felicitado, él además muy joven, venía volviendo sus estudios postdoctorales en Estados Unidos. Estaba feliz, imagínense. Entonces, pues, se tenía que ir, entonces sale de la universidad, en una de las puertas, ¿no es cierto?, que era una de las calles principales de Santiago, sale de la universidad y toma un taxi. Entonces se sube al taxi y el taxista le dice, oiga, lo veo contento, le dice. Sí, lo que pasa es que acabo de publicar un paper con impacto en Q1, le dice. Silencio incómodo. Nadie supo qué decir. O sea, el taxista no le, o sea, ¿qué le decía? Qué bueno, felicidades, si no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Y el investigador relata que se sintió tan ridículo en una conversación en donde abriendo las puertas de la universidad, no es que se había cambiado de país, de región, o sea, abrió las puertas de la universidad, fue a tomar un taxi y se dio cuenta que aquello que producía profunda efervescencia dentro de los muros académicos, al taxista no le hacía absolutamente ningún sentido. Y él relata que precisamente eso fue lo que hizo un clic y dijo, bueno, yo por supuesto voy a seguir haciendo ciencia, yo por supuesto voy a seguir publicando en revistas de alto impacto, pero también quiero hacer desarrollos que pudiesen impactar, ¿no es cierto?, en la sociedad y que cuando salga lleno de felicidad de las puertas de la universidad un taxista pueda entender o yo pueda sentirme contribuyendo a la sociedad. Y eso le hizo el clic para decir, bueno, ¿cómo avanzamos en esta investigación más aplicada, ¿no es cierto?, estos desarrollos más tecnológicos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas? Y lo que ocurre es que en Latinoamérica, ¿no es cierto?, se ha querido impulsar de alguna manera que haya más científicos, como este científico que les relato, eh, y con eso se han hecho ciertos esfuerzos de impulso a la innovación y la transferencia de tecnología. Sin embargo, el panorama no es tan alentador, pero contarles, no quiero profundizar mucho acá en esta historia, pero para darles un panorama general. Lo que ocurre es que a fines de los años 90, aquellos países que parten impulsando, ¿cuáles creen que fueron los 2 países que partieron el impulso de esto en los años 90? ¿Qué países creen ustedes que fueron? Les doy una pista, están graficados en esta imagen. ¿Cuáles creen que fueron? 2 países. Brasil, Chile, algo en México. ¿Qué creen? Sí, por ahí va la cosa. Brasil y Chile. Vamos, le falta uno. Uruguay, Chile, Colombia.
Hay uno que falta, que les va a sorprender. Y Argentina, gracias Romina. Los dos países que avanzaron con fuerza en esto fue Brasil y Argentina. Estoy hablando de los años 90, cuando se impulsaron las leyes de innovación tecnológica, cuando se financiaron con mucha fuerza, ¿no es cierto?, centros tecnológicos, centros de investigación, en los años 90. Lo que pasó, y claro, hoy día Argentina se nos va del mapa y qué sé yo, porque lo que ocurrió es que los problemas estructurales que ambos países tuvieron en la década siguiente, a principios del 2000, incluso en la segunda década de los 2000, es que hizo que bajara su impulso en ciencia y tecnología. Efectivamente, Romina dice ahí hay un Nobel en ciencia, que de hecho da una frase muy interesante que después la podemos compartir, que lo cito, de hecho, en mi libro a él. Y entonces los primeros que partieron fueron Brasil y Argentina. Entonces, si quieren ver modelos en temas de política pública en ciencia y tecnología, son buenos modelos a analizar en los años 90 de Argentina y Brasil. Sin embargo, empezaron a perder fuerza, un poco producto de los mismos problemas estructurales de sus propios países. Y hoy día, ¿qué países lideran estas materias? ¿Qué creen ustedes en Latinoamérica? ¿Qué países lideran? También están graficados en esta figura. ¿Qué países están liderando? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde hacen su apuesta? ¿Qué se imaginan? A ver. Chile, Brasil, aún Brasil, Chile, Colombia, Perú. Efectivamente, por ahí va la cosa. Chile y Brasil. Bueno, lo que ocurre es que efectivamente Chile se pegó un salto sorprendente en estas materias con mucha fuerza. Chile partió tímidamente en los años 90 cuando se crearon ciertos subsidios del Estado, como los FONDEF, para quienes no lo conocen, son unos instrumentos de un centro de investigación aplicada. Y después, bueno, se hizo un diagnóstico profundo en el año 2008, que terminó el año 2009, que cimentó las bases para poder impulsar la transferencia tecnológica en el país, que después de 15 años se está impulsando, etcétera. Brasil lo sigue impulsando con mucha fuerza. Chile lo está liderando absolutamente. Después yo les diría que está Colombia. Después, poquito más atrás, con bastante timidez, Perú. Ecuador va a ser el próximo, pero está en pañales. Bueno, y Argentina que hace lo suyo, pero la verdad es que los vaivenes del país hace que no puedan tener una política tan estable, ¿no es cierto? Y el resto de los países, la verdad es que el rol es mucho más marginal, en Sudamérica en particular estoy hablando. México con un impulso fuerte, Costa Rica hace algunos esfuerzos. Ese es más o menos el panorama y el contexto latinoamericano. Eh, Ahora, si analizamos la situación particular de Chile, podemos ver que estas presentaciones, perdón, van a quedar disponibles para ustedes, así que ahí después van a poder ver los papers que cito, etcétera, para la conversación. Alguien lo comentaba ahí, efectivamente Chile lidera el ranking de innovación y está número uno en Latinoamérica. ¿Quién fue el número uno el año pasado? ¿Quién fue el número uno el año pasado? De hecho, está número dos hoy día, porque nos peleamos ahí la posición. Brasil estaba el año pasado. Entonces Chile pasó la cabeza. Ahora, ¿qué ocurre? Es importante en este desglose, en este análisis, es también entender qué hace que Chile esté número uno en innovación. Y fíjense que las condiciones de salida, o los outputs, como dice el ranking, no son los que nos hacen estar a la cabeza. Nuestro desempeño en innovación es malo. Las cosas buenas que nos hacen estar a la cabeza tienen que ver con aspectos más bien estructurales del país y que no necesariamente tienen relación a la innovación. Es decir, un sistema político y social estable, por supuesto, no podemos olvidar lo que pasó en el año 2019, pero en general, si hacemos un análisis comparativo, un sistema social y político estable, un entorno macroeconómico, ¿no es cierto?, confiable, baja corrupción, buena infraestructura, etcétera. Eso hace que estemos muy, 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 muy arriba en los rankings. Pero si hablamos de cuántas empresas innovan, cómo son las patentes, cómo son los proyectos de investigación y desarrollo, etcétera, es muy, muy, muy bajo. ¿Ok? Pero viendo el absoluto, Chile está en una muy buena posición en Latinoamérica. ¿Qué otras cosas son relevantes en este ranking? Por ejemplo, la capacidad de desarrollo en la universidad. Nosotros tenemos un sistema de educación superior súper robusto, en donde hay más de 60, cuando me tocó ver esto hace muchos años,
saber que hay más de 60 universidades en Chile, más de 80 institutos técnicos, o sea, la cantidad de centros de formación es realmente impresionante. Eso también hace que tengamos una muy buena capacidad. En temas de inteligencia artificial, estamos liderando, etcétera. O sea, ahí nos hace estar realmente a la vanguardia. Vanguardia. Y lo otro es que aquí ha habido, yo diría que en forma más bien consistente, una política desde los años 90 para impulsar esto. Ahora, recuerden que en Chile los gobiernos, tenemos un sistema presidencialista muy fuerte, los gobiernos cada 4 años sin reelección, por lo tanto básicamente los gobiernos duran 48 meses, 12 meses se instalan, el segundo año están impulsando, el tercer año se gastan toda la plata y el cuarto año ya están pensando en la retirada. Entonces, en modelos de 48 meses de gobierno no reelegibles, la verdad es que es muy poco lo que se puede hacer en términos de innovación. Pero aquí hemos tenido sostenidamente una política que lo ha impulsado. Por supuesto, quienes hemos estado metidos en el ruedo, cada 4 años tenemos que ir a convencer a las nuevas autoridades de que hay que seguir con estas políticas. Pero aquí ustedes pueden ver el desarrollo de cómo hemos estado permanentemente impulsando los temas de innovación. Sin embargo, hay algunos problemas estructurales que son súper críticos. Y ustedes probablemente que están metidos en esto lo conocen, que tienen que ver con cuánto invertimos en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? A ver, nosotros invertimos 0,4 para redondear, 0,4, 0,4 porcentaje del PIB en I+D. ¿Cuánto invierte el país que más invierte en el mundo? ¿Cuánto creen ustedes? Nosotros invertimos 0,4. ¿Cuánto invierte el país que más invierte? ¿Cuánto será? Estamos hablando de un 4%, un poco más del 4%, es decir, una orden de magnitud. Y en promedio, las economías desarrolladas, un 2,4. O sea, realmente estamos lejos. Algunos dicen que no todo es la inversión en I+D, que en realidad tenemos que ver las capacidades que tenemos, que somos mucho más eficientes porque publicamos mucho más en función de lo que se invierte, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no es así. O sea, necesitamos más inversión en I+D si queremos más inversión en investigación y desarrollo si queremos realmente pegarnos el salto. No, no hay otra fórmula, ¿ok? Y esto precisamente es parte de los estudios que hace o que les llevó a ganar el Premio Nobel de Economía hace un par de semanas, hace un par de días, a esta altura en realidad. Por lo tanto, no hay otra forma. Necesitamos mayor inversión en investigación y desarrollo. ¿Qué pasa con el caso, por ejemplo, que es solo un mecanismo de protección, las patentes? Fíjense que en Chile las instituciones que más patentan somos las universidades. Y eso, claro, una buena noticia para quienes más patentamos, pero la verdad es que no es una buena noticia necesariamente para el país. En otras naciones, quienes más patentan son las empresas, no las universidades. Y acá somos las universidades. Entonces aquí hay un rol desmejorado de las empresas que no tienen este impulso, ¿no es cierto?, en temas de patentes que uno de los indicadores. Entonces requerimos, ¿no es cierto?, una mayor promoción o incentivo a las empresas para involucrarse en esta materia, si no, no nos vamos a pegar el salto y no vamos a ser capaces de aumentar ese 0,5% de el I+D o el 0,4% en realidad de la inversión de porcentaje del PIB en I+D. ¿Ok? Aquí también van a poder ver, después lo pueden revisar con mayor detalle, aquellos países en donde, ¿no es cierto?, se patentan invenciones chilenas, pues, y podemos ver que básicamente estamos, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Tenemos capacidades científicas súper relevantes. ¿Qué hemos hecho como país al respecto? ¿Qué es lo que hemos hecho? Esta es una imagen de Santiago, una imagen real, probablemente la mejoré con inteligencia artificial, pero una imagen real, en donde acá podemos ver tecnología chilena que ha salido desde los laboratorios de la academia. ¿Qué tecnología creen ustedes que se ve en esta imagen? Antisísmica. Tecnología, tecnología antisísmica, efectivamente. ¿Y en qué Antisísmica. edificio? Del decano de la Católica. O sea, perdón, del rector. La Del hiera. que fue decano y actual rector, efectivamente, en la Universidad Católica. En este edificio, el que ustedes ven al lado izquierdo de la pantalla, que no es el más grande hoy,
pero que era de los principales en el año 2010, tenía tecnología antisísmica que fue desarrollado en los laboratorios de la Universidad Católica, precisamente por quien además hoy día es el rector desde hace 6 meses de la Universidad Católica. Y para quienes, y quizás se alcanza a ver esa imagen, para quienes están o van a estar por Santiago en algún minuto, vean este edificio, un edificio vidriado, y lo que tiene son una suerte de arcos o una suerte de X, que son básicamente dos U conectadas, que la tecnología se llama U-Shape, y que lo que hace es precisamente disipar la energía que se genera producto de los terremotos. Y esto, el terremoto del año 2010, fue una gran prueba en donde este edificio precisamente no sufrió ningún daño. Recuerden además, para quienes se acuerdan de esa época, quizás vivieron por ahí, lo que ocurrió en la zona central, centro-sur del país, tuvimos muertes, se desplomaron edificios, cosa que no estamos acostumbrados porque tenemos normativas antisísmicas muy, muy robustas, y hoy día esta tecnología, fíjense que no solo está en este edificio, acabamos de inaugurar el aeropuerto de Lima, el 1 de junio del 2025 se inauguró el aeropuerto de Lima, van a ver tecnología chilena ya diseñada y con dispositivos chilenos en Lima. En Nueva Zelanda, el edificio más alto de Nueva Zelanda, tecnología chilena, antisísmica. Entonces, esto, claro, es un gran problema de nuestro territorio, pero imagínense lo que ocurre en toda la costa pacífica, incluido Ecuador, México, Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Tecnología desarrollada en nuestros laboratorios que hoy día no solo eh, permiten mantener las estructuras, sino que salvan vidas. En los terremotos la gente se muere. En Chile no estamos muy acostumbrados a eso porque tenemos normas antisísmicas muy, 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 muy robustas, pero ustedes ven en otros lugares que con terremotos mucho más bajos, ¿no es cierto?, produce estragos mucho mayores. Es más, nosotros decimos, vemos, dice terremoto 5.2, 5.2 no es un terremoto. Nosotros como que, ¿cierto? Han visto eso que dice que los chilenos hemos mutado, entonces ya si no es sobre 6 nosotros no sentimos los terremotos, y es un poco cierto, digamos. ¿Ok? Entonces, realmente es un problema tecnología chilena que se desarrolló en Chile y que hoy día está salvando vidas. Esto es, ¿no es cierto?, la gestión tecnológica, la transferencia tecnológica. Ahora, eh, algunas veces creímos, y sobre todo en el pasado, que la gestión tecnológica y la transferencia tecnológica en particular era materia propia de la ingeniería o de la medicina. Pero eso no es así. La historia nos ha demostrado que son múltiples las áreas en donde podemos impactar con desarrollos tecnológicos. Y esta es una imagen real, tenemos autorización, por supuesto, para mostrarle autorización de esta imagen con los niños, es que se desarrolló una tecnología desde un grupo de académicos de la Facultad de Educación con la Facultad de Diseño, en donde se dieron cuenta que hicieron un estudio, yo por favor les voy a simplificar esta historia, pero hicieron un estudio en donde se dan cuenta que mientras los niños en esta edad, en estas edades preescolares, tienen que estar más en movimiento que sentados, porque con mayor movimiento, mayor interacción, aprenden mejor, aprenden más. ¿Ok? Yo, por favor, le estoy simplificando los resultados de años de investigación. Y entonces con gente de diseño desarrollaron lo que ustedes ven ahí, imágenes de madera, estas imágenes son reales, que fueron una suerte de mobiliario para estos espacios físicos que permitieran cierta movilidad. ¿Qué cosas pasaron acá? Y esto va a ser relevante en quienes les toca gestionar. Fíjense que hoy día, en este momento ustedes están todos sentados en sillas que tienen respaldo. Y las sillas tienen respaldo no solo porque es cómoda, en sus oficinas, en la sala de clases tienen respaldo porque es una exigencia normativa. En los jardines infantiles las sillas deben tener respaldo por exigencia normativa. Y esta investigación demostró que los niños tenían que estar más de pie y que era mucho mejor que no tuvieran respaldo, que no tuvieran esta comodidad de estar sentados por muchas horas, sino que se pusieran de pie, que estas sillas se transformaran en mesas, las mesas en muebles, los muebles en sillas. Entonces tuvimos que trabajar para modificar la normativa que nos permitiera introducir este tipo de mobiliario en los jardines. Y lo logramos. Las investigadores hicieron un trabajo precioso, porque a través de la evidencia pudieron hacer impacto en la política pública de educación.
Y hoy día, esto, mobiliario, esto de hecho son imágenes reales de mis hijas estudiaron en estos jardines. Y fíjense que son mucho más inteligentes. No, eso no está comprobado. Pero hay estudios de que demuestran que efectivamente los niños aprenden más. Hoy día lo tenemos instalado en varios jardines infantiles y fíjense que lo que hicimos acá fue transferirlo gratuitamente a la Junji. Para quienes no saben, la Junji es una entidad dependiente del Estado que es quien administra los jardines infantiles en el país. Es una de las dos entidades, digamos. Por lo tanto, ellos gratuitamente lo pueden implementar en los distintos jardines infantiles del país. Los pilotos iniciales estaban en 11 jardines infantiles a lo largo de Chile. Esto es transferencia tecnológica. Esto es impactar, ¿no es cierto?, un área tan relevante como la educación en nuestro país y, por supuesto, en nuestra región. Álvaro, hay una Sí, pregunta en el chat de Yerko que dice, bien, respecto al tema anterior de la baja inversión ya, en I+D, sí, ¿acaso la ley I+D no sería suficiente para incentivar la inversión privada? bien. ¿O qué es lo que falta? No, sí, no. Para mí no es suficiente. A mí me tocó participar de la discusión de la ley en el año 2017, luego en el 2012 cuando se hizo la actualización y cuando se permitió que se pudiera hacer investigación in-house, en fin, así que la conozco bien de primera fuente. No es suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. ¿Cuáles son los problemas? Y yo aquí, por favor, les voy a compartir mi visión al respecto, ¿ok? Una visión personal, quiero decir. Primero, que el proceso es tremendamente burocrático, por lo tanto, hay que saber cómo meterse en esto y rendir y no sé qué. Lo otro es que piden abrir los temas, los libros tributarios en fin, hay ciertas trabas que ¿corresponde o no corresponde? Yo pensaría que sí, porque en realidad acá te están entregando subsidio, por lo tanto, evidentemente hay información que te entregar, pero hay un desincentivo. Y conocemos muchas empresas que dicen, no me voy a meter en esa cosa, y después que la boleta no está tan legible. Entonces estamos preocupados que la boleta no está tan legible más que por el resultado. Entonces, yo soy un convencido que en Chile alguien se tiene que haber robado una turra de plata porque hoy día estamos mucho más preocupados si la boleta es legible o no, más que si lo que compró con esa boleta le permitió efectivamente hacer innovación. Entonces, estamos tan concentrados más bien en el proceso. Claro, va a ser difícil facilitar esto. Yo soy un convencido que nosotros tenemos que dar mucha más libertad de acción, pero el primer pillín que anda haciendo maldades por ahí, hay que meterlo preso o no darle más subsidio, hay que castigarlo. Pero hoy día castigamos también a los que soportan bien, porque le exigimos y la boleta, y muestra la boleta de nuevo, y 5 años después muestra la boleta. Entonces, en fin, hay un tema administrativo burocrático tremendo. Y por otro lado, fíjense que hay otras experiencias y que yo creo en este modelo. En el estado de Sao Paulo tienen una normativa que exige, me puedo equivocar en algunos detalles, pero esta es la idea general, que a las empresas del estado tienen que invertir el 1% de sus ventas en investigación y desarrollo en el estado de Sao Paulo, a las empresas del estado. Yo creo que está muy bien, pues. Son empresas del Estado subsidiadas que generan economía. Bueno, también tienen que generar un spillover, tienen que generar condiciones favorables para la innovación. Yo creo que cosas como esas debiesen ocurrir acá. A las empresas privadas no lo podemos hacer porque nosotros tenemos, y sobre todo en las bases más constitucionales, más bien este principio de libertad. Por lo tanto, no podemos ser mandatorios en ese sentido. Pero para las empresas del Estado a mí me hace todo sentido. Entonces, yo diría que sí, condición necesaria, pero no suficiente. Si hay algo más, Tania, por favor, o alguna otra pregunta, me van contando si alguien quiere ahí levantar la mano. Gente de el área frutícola del país. Estas son unas nuevas variedades de frambuesa que desarrollamos, fíjense que además, todo esto desarrollado con subsidios estatales de lo que era el Ministerio de Ciencia, lo que es ahora el Ministerio de Ciencia, pero sus antecesores, CONICYT, en fin, lo que hoy día es ANID, con fondos de Corfo, o sea, un rol estatal fundamental aquí en esto, y por supuesto en etapas más avanzadas vinculado con el sector privado. Pero desarrollamos entonces unas nuevas variedades de frambuesas, ¿no es cierto? Que tuvo, ya les decía, harto financiamiento en el camino, vinculados con la industria, y hoy día lo que tenemos son frambuesas de mejor calibre, ¿no es cierto?, tamaño, aroma, sabor. Entiendo que son un poco más tempraneras, hoy día la estamos comercializando en Chile, que aquí también hay historias bien bonitas a propósito de la gestión tecnológica, que cuando hablamos de transferencia, acá le transferimos los derechos gratuitos
a agricultoras de la región de la Araucanía para que pudieran comercializar esta frambuesa. Pero también estamos teniendo negociaciones bien relevantes en otros mercados, como Marruecos, de hecho en Ecuador, Perú, México, España, Italia, por ahí, digamos, más o menos, se me puede escapar alguna. Pero la gracia de la gestión tecnológica cuando hacemos desarrollo es que nosotros tenemos la libertad, ya que son desarrollos propietarios nuestros, ¿no es cierto? Que a algunos se los puedo dar gratuito, como estas agricultoras de la región de la Araucanía. Es más, estas variedades tienen nombres y estos nombres fueron en honor a estas a estas agricultoras de la región de la Araucanía. Y cuando podamos hacer, ¿no es cierto?, un negocio relevante, lo vamos a hacer también. Y esta es un ejemplo claro de cómo podemos llevar estos desarrollos, ¿no es cierto?, del laboratorio del mercado en términos de variedades de fruta. Y también, y hoy día estamos en unas negociaciones muy interesantes, estamos desarrollando una nueva variedad de mandarinas y que son bien promisorias. Por supuesto, hoy día el mercado se ha puesto cada vez más exigente en esto. Entonces, primero queremos frutas sin semilla o sin pepas, ¿no es cierto? Ya no queremos mandarinas, naranjas con pepas y de andar botando la pepa. Entonces, primero, el low seed o sin semilla de frentón es una condición de estas nuevas variedades. Y lo otro es que sean easy peel, que sean fáciles de pelar, esas son como condiciones mínimas, ¿no es cierto? Y lo que pasa también es que cuando empiezan a tener un valor súper, súper relevante en el mercado es porque son tempraneras o se pueden cosechar un poco antes, un par de días, un par de semanas antes de cuando la temporada parte. Y esto de nuevo, desarrollos que se hicieron en los campos chilenos, en conjunto con empresarios chilenos desde la academia y que probablemente ustedes van a poder generar o van a poder consumir estos productos en algunos años más y que desarrollo, ¿no es cierto?, desde Chile. Esto es la gestión tecnológica, esto es cómo llevamos estos desarrollos dentro del laboratorio del mercado. Esta imagen, que también es una imagen real del norte del país, son unos atrapanieblas que básicamente se imaginarán que lo que hace es cuando llega la neblina, quedan en estas mallas y se puede recuperar agua. Simple. Esto es antiquísimo. Estas son tecnologías de pueblos originarios. Lo que nosotros logramos hacer es generar una suerte de conectores, que son los conectores que amarran estas mallas, y que eso lo tenemos patentado, de hecho. ¿Por qué? Porque los atrapanieblas necesitan dos condiciones para que funcionen. Una, se imaginarán, ¿no es cierto? Lo obvio es que haya neblina, que haya niebla. Pero lo segundo relevante es que haya viento para que pueda arrastrar esa neblina y que pueda pasar a través de estas mallas y capturar el agua. Entonces, con este viento, además, se necesitan soportes sofisticados, relevantes para poder hacerlo. Si no, ¿no es cierto?, se pierden en el camino. Entonces, eso fue lo que logramos desarrollar. Hoy día también lo tenemos transferido a una empresa. Hicimos además una maqueta bien interesante, pero una suerte de casa autosustentable que la instalamos o la llevamos a la Bienal en Italia, ¿no es cierto?, de Venecia. De nuevo, desarrollos que hacemos acá en características como las nuestras. ¿En qué otros países se necesita? Bueno, hay en Marruecos, hay otros 4 o 5 territorios bien relevantes en el país. Y recuerden además una de las principales crisis que les planteaba que había al principio de esta presentación, la crisis hídrica o el cambio climático, ¿no es cierto? Esta puede ser una solución concreta a eso. Entonces, ahí lo contaban, todas estas cuestiones fue parte de un proceso que me llevó a escribir este libro que se llama El Laboratorio del Mercado, que les voy a contar que me demoré 5 años en escribirlo. Me acuerdo perfecto porque lo partí escribiendo cuando había nacido mi primera hija, cuando tenía 2 meses mi primera hija, y lo publiqué cuando mi segunda hija ya había nacido. La primera, por supuesto, tenía 5 años. Y acá un poco relato precisamente este tipo de cosas, pero lo que les quería contar, que esto es una exportación no tradicional, porque fui a ir a Inglaterra, estuve los últimos 2 años viviendo en Inglaterra, hace 2 años que estoy de vuelta en Chile, pero estuvimos con la familia, mi señora, mi hija viviendo en Londres por un par de años, y recibí una llamada, un contacto de Springer, que me quería comprar los derechos del libro, imagínense. Y que ellos se encargaban, se traducían y querían masificarlo. Y llegamos a un acuerdo. ¿Y por qué creen que el libro se llama From Research to Market y no se llama
from lab to market? ¿Por qué creen? ¿Quién se anima? ¿Por qué creen que se llama from research to market y no from lab to market, que es más bien la traducción literal y que de hecho a mí me gustaba más esa traducción? ¿Por qué creen? Verónica. Yo creo que es porque no se hace investigación solamente en los laboratorios y muchas de las respuestas que deberíamos estar buscando vienen justamente de lo que pasa a veces fuera, supongo, algo así. Interesante. Sí, interesante. Lo voy a tomar como, no es la razón, pero lo voy a tomar como razón porque suena mejor de la que les voy a contar. Fíjense que no le pudimos poner Lab to Market porque ya estaba tomado el nombre. Está como un mes antes de que lo publicáramos, o que tuviéramos la definición final, nos dimos cuenta que había salido un libro. Búsquenlo, es de México, ponte tú, y en temas de salud, algo así. Y tuvimos que buscarle otro nombre. Entonces, ojo con los aspectos de propiedad intelectual, con el tema de marca, los nombres de los libros. Es súper relevante. A veces avanzamos. Nosotros lo que debemos haber hecho es haber registrado el Lab to Market probablemente desde el principio, pero no lo hicimos. Y no nos preocupamos de un factor que nos parecía tan relevante y nos llevó a tener que cambiar el nombre. Afortunadamente, From Research to Market estaba disponible y lo pudimos registrar y la verdad es que no pasó nada. Así como que se entiende incluso casi como una adaptación de lenguaje a la traducción. Pero podría haber pasado que incluso el Research to Market estuviera ocupado. Entonces, el mensaje que les quiero transmitir acá es, ojo con los temas de propiedad intelectual, ojo cuando hablamos de marca o estas cosas que a veces las pensamos como más bien secundarias, y que son igual de relevantes. Bueno, y el año pasado, eh, desde Perú también me compraron los derechos y ahí está la versión peruana del libro, que se llama El Laboratorio del Mercado también y está disponible desde Perú, que tuvimos que hacer algunas adaptaciones. Fíjense que cuando Springer compró los derechos, en fin, hizo una traducción, lo miró y me dijo, porque, a ver, perdón, déjenme partir del inicio. Yo quise escribir un libro desde Latinoamérica para Latinoamérica, porque en transferencia tecnológica no había literatura en español y hoy día existe muy poca. Pero cuando viene la traducción en inglés para masificarlo, hoy día está en las librerías, en las bibliotecas de Springer disponible en digital en todas las bibliotecas del mundo. Entonces, cuando la tradujimos, la persona, mi editor me dijo, mira, la palabra Chile aparece 22 veces, tienes que reducirla, máximo 3 o 4. Mucha experiencia latinoamericana, incluye otras internacionales, entonces tuve que hacer una adaptación. Y tuve que sacar la palabra Chile, que aparecía 22, 24 veces, y tuve que reducirla a no más de 4. La versión peruana fueron un poco más flexible, así que ahí ya tenía las adaptaciones. Y esto se los cuento porque, bueno, una exportación no tradicional y que como vemos que desde la capacidad que tenemos en Chile, y aquí, bueno, hay varias de las cosas que les he contado, algunos ejemplos que están acá arriba. Y aquí les voy a contar un par de spoilers para que después, si están interesados, pero les voy a contar algunas cosas de las que aparecen acá. Primero, ya les decía, los temas de gestión de propiedad intelectual. Esta cuestión es fundamental. Cuando nosotros hablamos de gestión tecnológica, cuando hablamos de innovación basada en ciencia, cuando hablamos de emprendimiento basado en ciencia, la propiedad intelectual es clave. Es súper compleja, es un ladrillo esta cuestión. ¿Ok? Entonces, bueno, parte de lo que quise hacer ahí es un poco simplificar este cuento y bueno, y cuáles son los distintos elementos y cómo están compuestos, en fin. Pero mi invitación es quienes van a estar involucrados en gestión tecnológica tienen que conocer de propiedad intelectual y tienen que conocer la propiedad intelectual, ojo, no como un fin en sí mismo. Acá el objetivo no es la patente, no es la marca, no es el nombre del libro. Es la mejor estrategia para que yo logre comercializar nuestra tecnología. Los que trabajamos en la academia, que había un grupo relevante, 15, 16 personas, nos encanta la propiedad intelectual, nos encantan las patentes, nos encantan esas cosas, ¿ok? Pero tenemos que entender, cuando hablamos de transferencia tecnológica y gestión tecnológica, esto es un medio para. Entonces, no nos enamoremos, esta cuestión piensa que nos encante, porque lo que hacemos es crear conocimiento, en fin, a todos nos encanta. Pero la propiedad intelectual la tenemos que entender como este medio, como esta estrategia, y yo siento que las universidades también hemos ido evolucionando en el camino. Pero esto es importante poder gestionarlo. Y acá también les planteo un modelo de gestión de transferencia. Estas cuestiones son bien estándar, yo les diría, hoy en día. Hay un modelo antiguo que estaba basado en el de Texas, de la Universidad de Texas, en donde hablaba más o menos de estos 7 pasos, ¿no es cierto?, de la gestión de I+D, se encuentran resultados. Muy importante
que podamos hacer validaciones tempranas de nuestras tecnologías y eso yo te diría que es de los grandes, perdón, uno de los grandes aprendizajes que ha pasado en mi carrera profesional, que lo que hacíamos mucho es teníamos un resultado, nos parecía fantástico, y lo protegíamos, lo patentábamos, en fin, y después nos empezamos a preguntar si esto a alguien le interesaba. Y hoy día lo tenemos que hacer distinto. Tenemos que hacer estas validaciones tempranas, ir a preguntarle a la industria esa cuestión, ¿les interesa o no les interesa? Y ojo, que no es solo, la respuesta no es solo un sí y no. De hecho, ahí después en algún otro minuto podemos hablar de cómo se hacen estas validaciones. Y una de las principales recomendaciones que hago cuando se hacen validaciones, no haga preguntas en donde las respuestas sean binarias. Entonces, como cuando le pregunto a mis hijas cuando salen del colegio, ¿cómo te fue bien? ¿Cómo lo pasaste bien? Entonces hay que hacer preguntas más bien, ¿cómo sería? ¿Cuál es el principal problema? Preguntas que tengan que ser más bien compuestas la respuesta. ¿Ok? Hay varias técnicas para las validaciones comerciales de esta prueba. Por supuesto, los temas de protección intelectual. Siempre digo, acá nosotros podemos contar el qué, pero no podemos contar el cómo se hace, ¿no es cierto? Entonces podemos contar qué son unos dispositivos antisísmicos que absorben y por lo tanto disipan energía y no podemos contar qué es un elemento que está compuesto de acero con un componente D que tiene una extensión que se mide. O sea, el cómo no es lo que tenemos que contar, sino tenemos que contar más bien el qué. Y con eso podemos validar las tecnologías. Luis, Eso sería como las reivindicaciones. bueno, en temas técnicos, sin entrar mucho en detalle, pero en temas técnicos, claro, está la patente y en la patente hay un concepto que se llama reivindicación y las reivindicaciones técnicamente son lo que protege la patente. No quiero entrar tanto en detalle, pero efectivamente, cuando alguien, si ustedes tuviesen que leer una patente o ver lo que tienen que leer, efectivamente es un concepto que se llama reivindicaciones. Bueno, esas cosas son las que no hay que contar porque ese es el gran secreto y ahí es donde está este cómo, ¿no es cierto? Entonces hay que hablar más bien del qué, de lo que hace y eso validarlo tempranamente. Ya les contaba el tema de la propiedad intelectual. Vean los mejores elementos. Y ojo que no hay solo un elemento de protección. Hay múltiples elementos de producción. Y esa es la gracia. Conocen la aspirina, ¿no? La aspirina. Se sigue vendiendo aspirina, ¿no? ¿Cuándo se creó la aspirina? ¿Cuándo se creó la aspirina? ¿Cuándo creen ustedes? Hace más de 100 años. Muy bien. Hace más de un siglo, a fines del 800 se creó la aspirina. Y se patentó. ¿Cuánto dura una patente? ¿Cuánto dura una patente de invención? 20 años. 20 años. O sea, la patente, ¿qué pasa con la patente en este minuto? Está Patente en expirada. doble uso. Es de dominio público. Exacto. Existe la aspirina, el panadol, el paracetamol, no sé qué, hoy día genérico. Pero se sigue vendiendo aspirina. Yo tomo aspirina todos los días. Por un tema médico. Aspirina. ¿Y por qué seguimos comprando aspirina si existen múltiples otras? La patente expiró, tiene más de 100 años. ¿Cuál es Por el la laboratorio de marca. la aspirina? ¿Cuál es el laboratorio de la aspirina? Bayer, ¿no? Bayer, ¿no es cierto? Y si es de Bayer, Es bueno. o sea, Bayer nos hizo creer que si es de Bayer es bueno. Ocupó una estrategia de propiedad intelectual que tiene que ver con la marca, que tiene que ver con el eslogan, y nosotros estamos recontra convencidos que si es de Bayer es bueno. Entonces, cuando se trabajó en la protección intelectual de la aspirina y por supuesto en general la estrategia de marca y todo, no es solo el elemento de patente, porque si no, a los 20 años, allá a principios del 900, esta cuestión hubiese expirado, a finales del 800 hubiese expirado, expiró, digamos, pero logramos mantener esto por mucho más tiempo porque se conjugó y se combinó con otros elementos de propiedad intelectual, como fue la marca, el eslogan, qué sé yo, y todavía nosotros estamos convencidos que si es de Bayer, es bueno. Lo que viene en el camino en donde nosotros tenemos que valorizar, tenemos que prospectar, cuáles son los jardines infantiles, quién administra los jardines, a quién le puedo transferir, cuáles son los mercados que se pueden producir cítricos. En Sudamérica es Perú, Uruguay, Chile, en el sur-sur se suma Marruecos, Australia, Nueva Zelanda no, porque está mucho más al sur. En el norte, ¿no es cierto?, estos países cálidos, Marruecos, España, Italia, o sea, están
prospectar dónde están los mercados, con quiénes hay que ir a hablar, etcétera, para luego, y estamos en un proceso de negociación bien bonito, nos tiene bien entretenido, de negociación, de firma de contratos, para poder masificar esta tecnología y luego, por supuesto, hacer este seguimiento. Nosotros antes llegábamos como el paso 6, firmamos el contrato y nos pedíamos vacaciones y nos íbamos para la casa, pero en realidad las relaciones con las empresas parten cuando tú generas estos acuerdos recién y después viene el seguimiento, cumplimiento de hitos, el pago de los royalties, en fin, hay todo un sinfín de otras cosas. Entonces, esto no termina cuando tú ya generas el acuerdo con la empresa, ahí realmente parte. Ahora, este no es el único camino cuando licenciamos tecnología, no es el único camino. También está la posibilidad de crear emprendimientos de base científico-tecnológica o los spin-off, que son estas empresas que surgen bajo el alero de una institución y, ¿no es cierto?, que desarrollan tecnología. Luis. Sí, yo creo que una de las cosas que es bastante complicada es valorizar la tecnología. Sí. Yo creo que hay un libro muy bueno que lo encontré en la internet, pero es complejo valorizar una tecnología. Eso pienso yo que Eso es súper cierto. Mira, a ver, yo te diría, y quizás producto también de la experiencia, hoy día ya hay mucho más información pública de los royalties. Normalmente cuando licenciamos tecnología les cobramos un porcentaje sobre las ventas, no sobre la utilidad, sobre las ventas. Normalmente es un dígito, un solo dígito, estamos hablando de bajo 10%, y hoy día existe mucho más información al respecto. ¿Ok? Sin embargo, si queremos armar, ¿no es cierto?, un spin-off y valorizar, es mucho más difícil. Finalmente, las tecnologías valen lo que el mercado está disponible a pagar. Esa es la realidad de las cosas. Pero por supuesto que hay que hacer un esfuerzo primario de poder valorizar esto para ver cuánto cuesta. Yo soy más partidario de, en la práctica, ¿no es cierto?, saber más o menos cuánto esto cuesta y ver y en realidad cómo está el mercado y cuánto estaría disponible a pagar, porque antiguamente nos gastábamos una millonada de plata en hacer estudios teóricos y la verdad es que en la práctica pasaban otras cosas. Hoy día incluso con la inteligencia artificial y otros se pueden hacer estimaciones. Es muy difícil, estoy de acuerdo contigo, Luis. Hoy día, con más información, cada vez es más fácil, pero finalmente es el mercado el que define esto. ¿Ok? Cuando hablamos entonces de emprendimientos tecnológicos, están estos modelos que surgen muchas veces de la academia, que son estos spin-off. Y los spin-off es un término anglosajón, que es lo que dice spin, que lo empujo off hacia afuera, lo saco de la universidad porque ya creció tanto en sí mismo que ¿no es cierto?, tienen la capacidad propia de volar. Em, ¿Qué otros modelos de spin-off ustedes conocen? ¿Han escuchado los spin-off televisivos, por ejemplo? Estos spin-off de la televisión, ¿han escuchado? ¿Qué les suena que puede ser estos spin-off televisivos? Los capítulos pilotos que sacan a veces de la serie o cosas por el Claro, estilo. efectivamente, lo que ocurre con los spin-off televisivos son aquellos que hay una serie o una película en donde un personaje o un grupo de personajes es tan potente que lo que hacen es spin, lo empujan de esa serie hacia afuera y crean una serie, una nueva serie con ese personaje. ¿Ok? Que es el mismo concepto. Surgió en el alero de una serie, de una película, surgió en el alero de una universidad, tiene fuerza, está tomando fuerza por sí mismo este personaje, esta tecnología está tomando fuerza por sí misma, y entonces lo empujan porque parece que en forma independiente puede tener un valor en sí mismo, y crean esta nueva serie. La universidad crea estas nuevas empresas, ¿ok? Como spin-off televisivo hay muchos. ¿Se les viene a la mente algún ejemplo de spin-off televisivo? Hay un montón de series que han sacado sus propios personajes y que crean sus propias películas o incluso sus propias series. Ese es el concepto de spin-off. Entonces, esto sí es un proceso súper complejo. Aquí hay una propuesta de modelo de cómo verlos, cuántos son los financiamientos que se requieren, estos capitales semillas, en fin, pero lo que les quiero transmitir acá, para no entrar tanto en detalle, porque esto nos daría para una larga conversa, es que otro modelo, ¿no es cierto?, adicional al que le podamos transferir o licenciar tecnología a un tercero, está la creación de emprendimiento de base científica tecnológica, conocido como spin-off, que puede ser un gran motor de transferencia tecnológica para estos centros. Cuando tenemos
gestión de portafolio o cuando tenemos una cartera de tecnologías amplia, es importante poder gestionarla. Cuando son poquitos, los podemos manejar uno a uno. Eso me pasaba anteriormente, pero hoy día tenemos una cartera de más de 500 tecnologías, según las últimas estadísticas, 274 de ellas activas, por lo tanto, una cartera relevante. Es importante gestionarla. ¿Dónde ponemos los esfuerzos? ¿Cómo las administramos? Y hay dos metodologías que propongo. Después esta información, insisto, va a quedar disponible para ustedes. Una es la metodología de los cuadrantes. La metodología de los cuadrantes básicamente dice, mira, ordenemos estas tecnologías según el nivel de impacto que tengan. Entonces va a ser un nivel 3 cuando tiene una capacidad de impacto alta y un nivel 1 cuando es un potencial más bien magro, más bien bajo. Entonces, según eso voy viendo qué esfuerzo les pongo. Esa es la metodología propuesta de los cuadrantes. Y hay otra que es mucho más tradicional, que tiene que ver con la metodología, perdón, la anterior están invertidos los nombres, la anterior es la de los niveles y esta es la de los cuadrantes. Acá en donde se estructura, ¿no es cierto?, a través de cuatro grandes grupos que habla de la inversión, la propiedad intelectual, el mercado y el equipo, con preguntas y con ponderación de preguntas y según eso se grafica. Entonces, si está, se grafica en función de mercado y capacidad tecnológica. Si está en el cuadrante superior derecho, es donde hay que ponerle ficha. Si está en el cuadrante inferior derecho, es decir, que tiene un mercado relevante, pero una tecnología no muy robusta, bueno, lo que hay que hacer es desarrollar más tecnología. Si está en el cuadrante superior izquierdo, en donde una tecnología robusta, apropiable, qué sé yo, pero la verdad es que el mercado no es relevante, bueno, ahí lo que hay que hacer es buscar nuevas aplicaciones, nuevos mercados donde desarrollar. Y finalmente, si está en el cuadrante inferior izquierdo, para la casa, hay que darse las gracias y no meter ni un peso más, ni un esfuerzo más en ella, porque son las que no tienen ni potencial comercial ni potencial de desarrollo de tecnología. Esa es la metodología de los cuadrantes. Quiero terminar con esto, ya estamos llegando al final. Hay una propuesta que hago en el libro con estas 6 reglas de oro de transferencia tecnológica, que es lo que me ha tocado ver en la experiencia, en la experiencia acá con distintas universidades en el país, en Latinoamérica y en otros lugares, en donde fui recopilando de cuáles eran estas suertes como de receta o claves, donde veía aquellas universidades o centros tecnológicos que funcionaban y aquellas que no funcionaban tanto. Y acá les quiero dejar estas 6 que me parece que son las más relevantes. Primero, esto va a funcionar en la medida que haya un fuerte compromiso de las autoridades. Si las autoridades no están comprometidas, no tenemos ninguna posibilidad de nada. Rectores convencidos, gerentes generales de las compañías, presidentes de las compañías, presidente del país, ministro de ciencia, en fin, pero compromiso de las máximas autoridades en estas materias. Siempre me preguntan, me toca asesorar varias universidades en Latinoamérica, me preguntan, bueno, mira, ¿sabes que mi rector no está tan convencido? Yo le digo, tienes dos caminos. O te buscas otro trabajo o tratamos de convencer al rector. Pero así no va a ser posible. Por supuesto, lo que tratamos de hacer es convencer al rector. Y hay formas de hacerlo. Mostrarles modelos que funcionan, ver dónde hicieron sus posgrados y ver que allá los temas de innovación son relevantes, en fin. Entonces, lo primero, autoridades comprometidas. Hacer giras tecnológicas, ir a mostrarles cómo funciona, traer invitados, en fin. Autoridades comprometidas. Segundo, reglas claras. Las reglas claritas. ¿Funciona o no funciona? ¿Para quién? ¿De quién es la propiedad intelectual? Si hay ingresos a quienes se reparten, reglas claritas. ¿Se pueden vincular o no con la empresa? Si la empresa participa, ¿cuáles derechos tiene? Reglas claritas. Si no hay reglas claras, esto no va a funcionar. Regla de propiedad intelectual, transferencia, conflicto de interés, incluso, reglas claras. Tercero, incentivos. Hablábamos de los incentivos para las empresas. Para invertir en I+D, lo mismo pasa. Los seres humanos funcionamos por incentivo o por castigo. Acá propongo más bien incentivo. ¿Qué incentivos, no es cierto, vamos a poner a los investigadores, a la investigadora le decimos, mira, usted tiene que publicar, 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 y resulta que al final del año le preguntamos por qué no han innovado? Entonces, claro, ponemos los incentivos están mal puestos. Cuarto, es muy importante que haya una estrategia y una estructura relacionada. Una estrategia hacia dónde vamos a ir con la transferencia tecnológica, con la innovación, con el I+D. Y por supuesto una estructura que lo soporte, gestores tecnológicos como usted o como quienes, ustedes que se están formando en estas materias, ¿no es cierto? Que puedan hacer ese trabajo. Esta cosa no se da naturalmente, no se da espontáneamente. Estos no son conocimientos que son público conocimiento, que todos lo tienen. Estos son técnicas bien especializadas. Entonces, lo cuarto es que necesitamos una estrategia y una estructura que lo soporte. Quinto, una cultura de innovación. Necesitamos desarrollar esta cultura.
Necesitamos que se hable más de esto, necesitamos que las instituciones lo entiendan. Y ahí hay que buscar, bueno, cómo funciona la cultura de cada uno. Fíjense que yo soy de regiones, viví prácticamente toda mi vida en regiones, llevo algunos buenos años en Santiago, pero tengo una cultura más bien regional. Acá en Santiago las actividades las hacemos a la hora de almuerzo, porque la gente no se va a su casa y es un buen espacio porque no hay reunión, entonces cuando hay charla y qué sé yo, la hora del almuerzo, o cuando estamos en una reunión, la hora del almuerzo es buena opción. Pero para todos los que somos de regiones, aquí hay mucha gente de regiones, a la hora del almuerzo nos vamos para la casa, po. O sea, si a mí me invitan a la hora del almuerzo a una actividad, no voy porque me voy a almorzar a la casa. Entonces, tenemos que entender uno cómo funciona nuestra cultura para ver cómo incentivamos precisamente estas culturas de innovación y en los contextos en donde se pueden dar. Eso nos pasa mucho también, traemos speakers internacionales y ojalá que hablaran inglés o si no, al menos con un acento distinto, para que le vengan a decir lo mismo que le decíamos nosotros. Entonces, oye, mira, viste que el speaker dijo que las patentes eran importantes. Y yo decía, bueno, llevo 10 años diciendo lo mismo, pero tuve que venir otro con otro acento a hacerlo. Y que está bien, si así es. O sea, tenemos que entender cómo funciona eso y ocupar los mecanismos que nos permitan desarrollar una cultura de innovación y transferencia tecnológica. Y por último, casos de éxito. Tenemos que mostrar que esto funciona. Y les garantizo que ustedes, las organizaciones que están, tienen mucho más casos de éxito de lo que creen. Porque a veces, claro, no lo tenemos estructurado, sistematizado, pero hay conocimiento que se traspasa, que se transfiere en las universidades, hay exalumnos que están implementando desarrollo en los centros científicos, en fin. Entonces, hay que mostrar esto, hay que cacarear los huevos, hay que mostrar que esto es posible. Nosotros no teníamos ningún desarrollo tecnológico en medicina. Después que creamos el primer spin-off en medicina, imagínate, o sea, olvídense cómo fue creciendo esto, porque mostramos que es posible. Y siempre digo, oye, da lo mismo si el primer caso de éxito no es un buen acuerdo, da lo mismo eso. Y llegué a la Universidad Católica hace 15 años más o menos, y me tocó firmar la licencia número 11 no, la 11 creo. Y la semana pasada creo que firmé la 220 15 una cosa así. No quiero ir a leer la número 11 porque debe ser un bodrio de licencia. Los acuerdos que pusimos ahí deben ser una ordinariez, pues. Si hicimos lo que pudimos hace 15 años atrás. Pero les garantizo que esa número 11 nos permitió firmar la 220 de la semana pasada. Entonces, no tratemos de buscar la perfección en esto. Tenemos que entender también que esto es parte del proceso de crecimiento. Así que, vamos a terminar con, uno, los invito cuando hablamos de gestión tecnológica, transferencia tecnológica, miradas de largo plazo. Esto no es de corto plazo. Esto no son para gobiernos de 48 meses. Esto es para los próximos 10, para los próximos 20 años. Tenemos que desarrollar una estrategia de transferencia tecnológica. Esto no se da espontáneamente, esto no es que surge. Tenemos que desarrollarla. Tenemos que generar capacidades. Lo que se está haciendo acá con este curso de gestión de I+D es lo que se requiere. Gestión de capacidad de transferencia tecnológica, porque esto no es espontáneo, esto no surge, esto no nos enseñan en la universidad. Tenemos que promover, tenemos que incentivar actividades que nos permitan cooperar entre el sector público y privado. Conózcanse, vayan a encuentros, vayan a actividades, conozcan gente, conozcan empresarios, emprendedores, traten de vincular. Nosotros creemos en esta teoría del choque de partículas. Mientras más choque de partículas, más energía se produce. Entonces, encontrémonos, juntémonos. ¿Para qué? ¿Qué puede surgir? No lo sabemos. Pero me ha pasado muchas veces, probablemente ustedes también se acuerdan, no, yo me acuerdo que en marzo conocí a no sé quién, y ahí retomamos esas conversaciones y van surgiendo cosas. Quinto, mejoren la difusión de los casos de éxito. Hay casos de éxito que tienen, mejoren. Y si no los tienen, cuando tengan los primeros, hagan lo mejor posible. Tenemos que hacer ruido con esto. Y finalmente es muy importante compararse también con entornos similares y por sobre todo, aprender de los errores de otros. Así que muchas gracias por este espacio, por darse el tiempo de conversar hoy día en un tema tan relevante como la transferencia tecnológica, mi querida Tania. Muchísimas gracias, Álvaro. La charla fue, yo creo que aprendí mucho más de transferencia tecnológica en esta hora que lo que he estado aprendiendo en el último tiempo en que me estoy formando. Esperamos que podamos contar con ese compromiso de las autoridades en el futuro gobierno. Y Álvaro comentó algo de la ley de presupuesto. Todavía estamos ahí en tramitación y dando la pelea para que en un contexto de estrechez fiscal estos temas no queden de lado.
Hay una pregunta de Luis Guerra, así que antes de despedirnos le voy a dar la palabra. Luis. Que hacía tiempo que no ocupaba esta plataforma, entonces ando como más lento. Oye, no, mis felicitaciones, don Álvaro, por la charla. Es súper amigable, uno está acostumbrado a que le coloquen la línea de tiempo y vamos definiendo los hitos, ta, 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 ta. Entonces, esta es como muy amigable, entonces se agradece lo amigable que fue en realidad. Me alegro mucho, me apasionan estos temas, así que me Y alegro espero ir mucho. a Santiago, y espero ir a Santiago. Ya, pues aquí lo esperamos de todas maneras. Oye, a propósito de lo que Tania decía, déjenme decirle malas noticias. Hoy día se eliminó completamente el presupuesto de transferencia y licenciamiento para el año 2026 en el presupuesto de ciencia. Es una pésima noticia, una mala señal. Estamos a semanas de que se apruebe la ley de transferencia tecnológica, lo cual nos va a permitir pavimentar el camino, pero nos están sacando las ruedas del auto. Pero estamos trabajando en eso. Esperamos que se pueda reponer eso y que esta mala señal que fue dada por la... En fin, hay una larga historia. No me quiero deprimir porque son las 8 de la noche, pero estamos trabajando en eso. Hoy día esa es la realidad del presupuesto de ciencia 2026. Se eliminó completamente el presupuesto de transferencia y licenciamientos para el próximo año. Sí, esperamos que se pueda reponer. Estamos trabajando en eso, Tania. Confiamos que Sí, eso... confiamos. Oigan, antes de despedirnos, les quiero dar las gracias a Álvaro de nuevo, Ah, también a la Organización de Estados Iberoamericanos que nos está acompañando, a la Subsecretaría de Ciencia en este curso, y nos vemos nuevamente los becarios en clases este sábado, y a quienes no son becarios nos vemos el próximo miércoles en la próxima charla abierta, que si no me equivoco es sobre comunicación de la ciencia. Nos exacto. despedimos. Muchas Que estén gracias. súper. Feliz noche. Chao, chao. Gracias por todo, buenas noches.